Ingeniero, ya inició la grabación. Listo. Entonces, muy buenas noches a todos. Hoy estamos aquí en el CIPAS número 1, la unidad número 2. Hoy estamos los tutores Lida Zambrano, la profesora que les acabo de hablar, la que está detrás de bastidores, la profesora Edna Rodríguez e Iliana van a estar en el chat, y Germán Cristancho, el que les está hablando aquí, ¿vale? Hoy vamos a ver de la unidad número 2, tablas de verdad y reglas de diferencias para probar validez de argumentos. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? De que hoy se vayan con los conocimientos básicos. Lógicamente, va a existir, ya se realizó un e-learning aquí en Ibagué, existe en web, ustedes tienen una cantidad de elementos y de herramientas para poder revisar. Voy a cerrar la cámara para que el internet no se me vaya a ir, ¿vale? Para que ustedes puedan utilizar, para que puedan adquirir el conocimiento. Hay videos en YouTube, hay lecturas, lo único que tienen son herramientas. Bueno, vamos a arrancar, si no, no acabamos el día de hoy. Listo, vamos con la primera. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Proposiciones, tablas de verdad, cómo construir una tabla de verdad. Por favor, cierren los micrófonos. Cómo construir una tabla de verdad, leyes de inferencia lógica y su aplicación. ¿Listo? Vamos a iniciar con proposiciones y tablas de verdad, pero ¿qué es una proposición? ¿Cierto? Definamos qué es una proposición. Una proposición es una expresión verbal que afirma que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Toda proposición tiene una composición, ¿no? Tiene que tener un sujeto, un verbo y un complemento. Se simbolizan siempre con las letras minúsculas en adelante y siempre van a empezar P, Q, R, S, T, ¿cierto? Estas que van a variar, estas letras me van a representar cada proposición. Pero ¿qué tipos de proposiciones tenemos nosotros? ¿Cierto? Tenemos proposiciones simples o las famosas proposiciones atómicas, ¿cierto? Son aquellas, número 1, que no usan conectores. Número 2, vamos a colocar un ejemplo, ¿cierto? Andrea presentó la pretarea. ¿Quién me dice de esas proposiciones? Esas proposiciones pueden ser verdaderas y falsas. ¿Quién me dice? Andrea presentó la pretarea. Nosotros podemos definir si es verdadero o es falso. Ella estudia ingeniería lunar. También lo podemos definir si es verdadero o falso. Aprobó el curso. También podemos saber si es verdadero o falso. Esas son las proposiciones simples. Como ustedes pueden ver, es una oración que podemos definir que es verdadera y falsa. Ahora vamos a tratar, después de ver las simples, vamos a ver las molecular o las compuestas. ¿Cuáles son las proposiciones moleculares o compuestas? Son aquellas que están formadas por proposiciones simples, pero tienen conectores que las unen. Es decir, hay más de una proposición en esas proposiciones compuestas. Vamos a ver algunos ejemplos. Andrea presentó la pretarea y aprobó el curso. Como ustedes pueden identificar aquí, ¿están viendo el cursor? ¿Me confirman? ¿O no lo ven? La flechita. ¿Me fui? ¿Ninguno? Sí, tutor, sí se ve. Sí se ve, sí, señor. Ah, perfecto. Entonces, vea. Andrea presentó la pretarea y aprobó el curso. El día está nublado o está soleado. Esta es una proposición. Vamos a cambiar por aquí. Esta es una proposición y esta es otra proposición. Mira que hay dos proposiciones. Y esto que ustedes ven aquí, esto es el conector. Aquí hay una proposición, otra proposición, y este sería el conector. ¿Clarísimo? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Vamos a hacerlo más claro posible, pero ahora, bueno, vamos a ver si la puedo pasar acá. Listo. Vamos, ¿cuáles son? Vamos a meterlos con proposiciones simples para que ustedes, y vamos a interactuar, por favor. Entonces, aquí quiero que participen. La idea es que participemos y este SIPA no se vuelva un SIPA
que solamente el profesor habla, sino que participemos. Vamos a identificar. Entonces, vamos número. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son simples? ¿Quién me dice? ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAD? ¿Esta es una proposición simple? Pueden decir en el chat o pueden levantar la mano y la profesora Lida le da la palabra al que la levante primero, ¿vale? Entonces, ¿cuántos estudiantes tiene la UNAD? ¿Eso es una proposición, sí o no? ¿Alguien levantó la mano? ¿Le puede dar usted la... Angie Angie. levantó la mano. Listo, Angie, dele, Elidita, dale tú la palabra, ¿vale? Para que ellos hablen, porque es que yo no veo. Sí, ellos tienen la palabra. Listo. Entonces, Buenas noches, doctores y buenas. compañeros. La primera no sería una proposición simple, porque no se puede responder con verdadero o falso. Listo. La segunda. Tampoco. Tampoco, vamos a ver, aquí estoy colocando la tercera. Sí, la tercera sí. Sí, vamos a ver si la señorita tiene toda la razón. Efectivamente, tienes la razón. Quiere decir que ya aprendieron que es una proposición. Ahora vamos a ver cuáles son las proposiciones compuestas. Entonces, todos bajen la manito y vamos a buscar a otra persona que nos diga si estas proposiciones son compuestas o no. Levantó la mano Steven Alexander. Tiene la palabra, Steven. Buenas noches. Buenas noches. La primera, de mañana es miércoles, es sencilla. Entonces no es una compuesta. No es compuesta. Perfecto. ¿La segunda? La segunda tampoco es compuesta. Tampoco es compuesta. ¿Y la tercera? Uy. Tampoco ¿La es tercera? compuesta. Ninguna es compuesta, mejor dicho. No, ninguna. Vamos a identificar a ver si está haciendo cierto. Mira lo que pasó aquí. Como tú puedes darte cuenta, Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. Ah, leí mal, lo siento. Aquí hay un conector. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, Míralo. leí mal. Véalo. Entonces, esta sí es una proposición compuesta. Listo, estudiantes, muchas gracias. Sigamos. Entonces, ya como sabemos cuáles son las proposiciones simples y las proposiciones compuestas, vamos a ver los conectores lógicos que tenemos. El primero, este no es un conector, este es una negación. ¿Cómo se niega eso? A una proposición P, que se le coloque un simbolito aquí adelante, que puede ser una línea, una S como transversal, una L. S quiere decir la palabra no P, quiere decir que P es falso. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Aquí sí vemos los conectores. Mira la primera. Esta es la conjunción. La conjunción está representado con la V al revés o con un gorrito. Y la expresión es P, se escribe de esta forma. Y se lee P y Q. La siguiente es la disyunción, que es con la V, y como ven se puede escribir una proposición aquí, y este va a ser el conector. Y se lee P o Q. Disyunción es O, conjunción es I. Vámonos con el condicional. El condicional es una flechita y se escribe de esta forma y se lee si P, entonces Q. Y seguimos con el bicondicional, que es una doble condición, quiere decir la flechita hacia ambos lados, se escribe de la siguiente forma: una proposición adelante, el conector, una proposición atrás, y se lee P, sí, solo sí, Q. No olvidar que aquí hay un antecedente y un consecuente. No olvidar, antecedente y consecuente. Aquí, la propiedad conmutativa, pues para los que no se acuerdan de la propiedad conmutativa, entonces aquí no es como la multiplicación, que 2 por 3 es igual a 3 por 2. No, aquí el orden altera el resultado, ¿ok? Entonces, después de eso, vamos a mirar esos conectores, estos conectores que ustedes ven aquí, estos conectores. Tenemos entonces aquí y, o, entonces, o sí, solo sí.
Primera pregunta. ¿Solamente esos conectores me representan en las palabras y, o, entonces, o sí, solo sí? Entonces, para ello, les cuento que no. La conjunción, bueno, la negación, ya sabemos que es un no, no es cierto, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. Y todo lo que usted pueda, en palabras, negar. En la conjunción que es y, aunque y es la mayor representativa, también está, pero sin embargo, además, aunque, de la misma manera, también del mismo modo, incluso, así como, tal como, no obstante, a pesar, más aún. Cuando es o, lógicamente o, excepto que, salvo que, solo que, a menos que, o también. Pero cuando nos llegamos a entonces, sabemos que este es el entonces, decimos sí, sí entonces, sí dado que, siempre que, cuando, así pues, ya que, bien se ve que, implica, por tanto, por conclusión, por ende. Y cuando es el sí, solo sí, también puede ser reemplazado por es equivalente, siempre que y solo cuando, es idéntico, es condición necesaria y suficiente, es el mismo que, por lo cual y según lo cual. Quiere decir que este simbolito que ustedes ven aquí, el i, este que ustedes ven aquí, es una v al revés, me puede representar todos estos significados. Lo mismo con este entonces. Esta flechita que es el condicional, me puede representar cualquiera de estos cuando les coloquen a ustedes el trabajo. ¿Quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Permítanme, me estoy tomando agüita porque... Listo. Entonces... En el chat los estudiantes responden que sí, señor. Listo, Lidita, muchas gracias. Ahora vamos a mirar cómo se representa la conjunción, la disyunción y cómo la van a representar, porque ustedes van a tener que representarla en su trabajo. Miremos primero la conjunción. La conjunción, como ustedes ya saben, la conjunción es con el simbolito hacia abajo. ¿Sí o no? Perfecto. Nos dan a un P, que este P representa esta proposición, vean. Luis es matemático, y un Q que va a representar esta proposición. Dice, trabaja en un colegio. Entonces, la primera actividad que nos dicen, vean, usted con ese P y con la conjunción y Q, vamos a utilizar el conector de la conjunción. Entonces, ustedes van a escribir, Luis es matemático y trabaja en un colegio, porque ya lo vimos anteriormente que la conjunción está representada con la letra I. ¿Clarísimo? Vamos con la disyunción. En la disyunción decimos, ya buscamos otras letras para que no se me confundan, R y S, Andrea estudia y Andrea trabaja. Ahora me dicen, únalos con el conector de la disyunción, que es el O. Entonces, Andrea estudia o trabaja. ¿Listo? Pero en las anteriores correcciones nos dimos cuenta e identificamos que hay una negación. ¿Cómo se hace una negación? Se hace una negación. La negación es, si yo tengo un P que dice Luis es matemático, como lo tengo aquí, mírenlo en esta proposición, y el profesor me le coloca un no P y me dice construya en lenguaje natural la proposición de nuevo, entonces, ¿cuál sería? Luis no es matemático. ¿Perfecto? Está muy sencillo. Hasta ahora vamos muy sencillo. ¿Vale? ¿Qué nos haría falta? El condicional. Pero el condicional también tenemos un P que es representado por una oración o por una proposición que dice el día está lluvioso. Tenemos un Q, llevo mi sombrilla. Ahora aquí, si el día está lluvioso, entonces llevo mi sombrilla. Porque el condicional, acuérdense que es una flechita. Aquí está escrito.
Pero ¿cuál nos hace falta? El bicondicional, el de las dos flechitas. Mírenla aquí. Decimos que Andrea aprueba el curso, ¿cierto? Perdón. Andrea aprueba el curso y Andrea realiza todas sus tareas. Con el bicondicional, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Eh, ¿Cómo sería? Andrea aprueba el curso si y solo si realiza todas sus tareas. ¿Se acuerdan que este es el que siempre vamos a utilizar? Inicialmente es el que primero vamos a utilizar, ¿vale? No olvidar que aquí siempre hay un antecedente y un consecuente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tener en cuenta que adelante quién está y quién está atrás, porque nos va a dar siguiente significado. ¿Ok? Entonces, hasta ahí cómo vamos. Bien, voy a hacer un pare aquí para escuchar si hay algunas dudas y si no seguimos, porque ya seguimos con las tablas de verdad y conectores. Profesor Sancho, tenemos 2 manos levantadas, 3. Entonces le damos la palabra a Edgar. Buenas noches, tutor y compañero. Es que tengo una duda. Y en caso de que el bicondicional sea negativo, entonces, ¿cómo quedaría? El bicondicional no puede ser negativo porque solamente se niegan son las proposiciones, no los conectores. Ah, comprendo. O sea, siempre va a ser sí, solo sí. Sí, solo sí, o los que yo te expliqué en la anterior presentación, que hay una cantidad de significados que puede significar un bicondicional. Sí, señor, comprendo. Gracias. Esa era mi duda. Ronald tiene levantada la mano. Sí, señora. ¿Me oye? Sí, Ronald, sí lo estamos escuchando. Ah, bien, gracias. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. La pregunta es la siguiente. Listo, tengo entendido que el condicional siempre se formula con la palabra sí, sí, sin tilde, y luego con el entonces. Y aquí dice que hay un antecedente y un consecuente. Solamente ese antecedente y consecuente es en el condicional. En el bicondicional no hay antecedente ni consecuente. Gracias. En todos, entonces hay que tener en cuenta cuál va primero y cuál va después. Ahorita se van a dar cuenta porque cuando empecemos a construir las tablas de verdad. ¿Listo? Última pregunta. Ya reviso el chat para ver si hay preguntas. En ese momento no hay preguntas en el chat. Permíteme Y un tenemos manos segundo. levantadas, profe. Ronald, ¿tiene otra pregunta? Sí, señora. Una preguntita. Nosotros aquí hablamos de proposiciones y también de premisas. ¿Premisa y proposición es lo mismo? Gracias. Ronald, ahora cuando empecemos con las tablas, se te va a aclarar más el proceso que es una proposición y que es una premisa, ¿vale? Regálame, yo sé que tú eres uno de los estudiantes más activos y te felicito, porque tú no te quedas Gracias. callado, pero despacio, 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 Ronald. No me acose, decía, no me acose. ¿Listo, Ronald? Entonces, vamos a seguir, ¿vale? Bendiciones para todos.
Tutor, qué pena, creo que tiene el micrófono apagado. Sí, disculpe, es que aquí hablando y... ¿Listo? Bueno, perfecto, muchísimas gracias, discúlpenme. Entonces aquí tengo toda proposición, de forma lógica sabemos que puede ser falsa o verdadera. ¿Listo? Una proposición P es verdadera, su negación es falsa, pero una proposición P es falsa, su negación es verdadera. Vamos a verificar eso. Entonces vamos a decir que aquí P dice, el gato está en la ventana. Pero si aquí hay un error, esto no va aquí, discúlpenme, bórrenlo de su mente. Entonces aquí me dice no P. Cuando me dice no P, quiere decir que yo tengo que negar esta proposición que está aquí, que es P. Aquí me dice no P. Entonces negar esta proposición, dice el gato no está en la ventana. Entonces, cuando yo tengo los valores de verdad, esta proposición P, como les dije, como definimos, puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí o no? Pero si digo no P, pues puede ser falsa o verdadera. Cambian sus valores. Como aquí era verdadera, cambió a falsa, y como aquí es falsa, cambia a verdadera. ¿Listo? Esto lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos las tablas de verdad con los conectores lógicos. Aquí es donde ustedes tienen, que empezar a organizar su tabla de proposiciones. Estas tablas de proposiciones que ustedes ven ahí que dice conjunción, que es la primera que vamos a hallar, que esta letra, este símbolo que me representa, ¿quién me dice? Esa es la I. Excelente, esa es la I. ¿Pero qué quiere decir esa I? Vamos a tener primero una P y una Q, ¿cierto? Esta proposición P, aquí tengo dos valores, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿cierto? Esta tablita que ustedes ven aquí, que está aquí, esta tablita, ustedes tienen que tenerla como la fórmula. Como cuando nos decían aquí la fórmula cuadrática, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuál es la fórmula cuadrática? Recordemos. Pero sin mirar en internet. Hay fórmulas que uno utiliza. Erika comenta que conjunción. Erika comenta que conjunción. Bueno, cuando nosotros empezamos a guardar, a recordar fórmulas, estas fórmulas tenemos que tener muy en cuenta pequeños tips. Y el tips de la conjunción me dice que, vea, miren, que solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. No es más, y el resto son falsas. Venga, de verdad, ¿cuál es la fórmula cuadrática? ¿Quién me la dice? Pero de memoria. Es AX a la 2 Angie, más BX Angie, más dale. C igual a 0. ¿Cómo? AX al cuadrado más BX más C igual a 0. No sé si estoy mal, profe. Esa es una ecuación cuadrática. La fórmula cuadrática es menos b más o menos la raíz cuadrada al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Que esa fórmula es la que nos ayuda a hallar los valores de la fórmula cuadrática cuando no se necesitan. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Aquí esta va a ser la fórmula para ustedes poder identificar. Solamente me da verdadera cuando ambas son verdaderas, pero vamos a identificar, por ejemplo, llueve y hay ruido en la calle. Cuando llueve y hay ruido en la calle es verdadera. Cuando llueve y no hay ruido en la calle es falsa. Cuando no llueve y hay ruido en la calle, pues es falso. Y cuando no llueve y no hay ruido en la calle, pues también es falsa. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el primer valor de verdad, ¿vale? Que ambas son verdaderas, me dan verdaderas. Pero ¿cuál es la disyunción? La disyunción, aquí cambian los valores. Ustedes pueden identificar que tenemos los mismos valores. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí, en la disyunción es al contrario, solamente es falsa cuando ambas son falsas. Miren, esta es la que tenemos que tener en cuenta. Hay el micrófono abierto, por favor. Esto ustedes lo pueden identificar y lo pueden buscar en Google, y en Google dice, por favor, tablas de verdad, y ahí les salen las tablitas para que ustedes las puedan identificar, ¿ok? Entonces, aquí en la conjunción y en la disyunción tenemos que tener específicamente esos tips
para cuando vayamos a desarrollar podamos hallar los valores de verdad. Pero entonces ahora vayámonos con el condicional. En el condicional, mire, solamente es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Pero esto todas son verdaderas. Es decir, la condición solamente me da falsa cuando el consecuente es falso. Acuerde que este es el antecedente y el consecuente. O el primero o el segundo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si Andrea va al gimnasio, entonces gozará de buena salud. Si ambas son verdaderas, pues se vuelve verdadera. Si Andrea va al gimnasio, entonces, la segunda, no gozará de buena salud. Eso es mentira, porque si la gente va al gimnasio, pues gozará de buena salud. ¿Cierto? Si Andrea no va al gimnasio, entonces gozará de buena salud. También puede ser verdadera. Yo no voy al gimnasio y tengo buena salud. Entonces, si Andrea no va al gimnasio, entonces no gozará de buena salud. Esa también se vuelve verdadera, porque la condición nos dice que puede ser verdadera. ¿Listo? Ahora, cuando es el bicondicional, tenemos que tener en cuenta que cuando ambas son del mismo valor, se vuelve verdadera. Quiere decir que aquí hay que tener en cuenta en el bicondicional que cuando ambas son verdaderas vuelve verdadera y cuando ambas son falsas se vuelve verdadera. Que cuando una de las dos, cuando no tenga los mismos valores, se vuelven falsas. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo se construye una tabla de verdad? ¿Listo? Y ustedes van a decir, pero profe, ¿usted por qué esos valores? ¿Listo? Entonces vamos a explicarles aquí cómo son los valores y qué vamos a desarrollar. Bueno, entonces en una tabla de verdad tenemos que mirar cuántas proposiciones hay. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos una proposición simple, tendrá dos filas. Si tenemos dos proposiciones simples, ¿pero cómo es eso, profe? Entonces vamos a decir que tengo a P, y tengo a Q, y tengo a R. ¿Cuántas proposiciones hay ahí? Ahí hay tres, vean. 1, 2 y 3. ¿Listo? Perdónenme la letra, pero estoy trabajando con un ratón. Ahora, si tengo esas tres proposiciones, quiere decir la fórmula me dice antes, eso es un 2 a la 3. Y 2 a la 3 aquí es igual. Pues es a un 2 multiplicado por un 2 multiplicado por un 2. ¿Cierto? Este tiene cara de 1, pero eso es un 2. ¿Listo? Entonces sumaría 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir que son 8 los valores de verdad. ¿Esos valores de verdad cuáles son? Son los que van hacia abajo. Vamos a identificarlo. Ahora de aquí, los pasamos aquí. Mírenlo. El primero que es, estoy haciendo este ejercicio de las tres proposiciones. Entonces el primero, P. Como son 8 valores, entonces voy a colocar 4 verdaderos, 4 falsos. El primero que es P. El siguiente que es Q, mírenlo aquí. Como ya tengo 4 verdaderas, 4 falsas, disminuyo a la mitad. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y después voy con L. Ah, pero son 8, entonces es una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Perfecto, me cierran el micrófono, por favor. Yasmín, ¿me colaboras? ¿Me permiten un minutico, por favor? Ay, mi micrófono. Listo, hasta ahí quedó claro cómo construimos la tabla de verdad. Porque ya nos vamos a ir al grano. Vámonos al grano. Bueno, aquí ya sabemos cuando tenemos una sola proposición, que es P, ¿cierto? P tiene un valor verdadero y uno falso, como lo habíamos definido anteriormente. Si lo negamos,
pues este verdadero se convierte en falso y el falso se convierte en verdadero. ¿Claro? No más, no puedo hacer más. Vámonos entonces con la tabla de la conjunción. Miren que aquí la tabla de la conjunción dice que cuando es verdadera, me da verdadera. Esa es la que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Esa es. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, por eso está demarcado. En la disyunción, si ves que la que tenemos que tener en cuenta es la falsa, falsa y falsa me da falsa, el resto me da verdaderas, ¿cierto? Lo que yo ya acabo de explicar. Tabla de condicional. Aquí hay que tener en cuenta la que me da falsa, porque el resto me dan verdaderas. Y con el bicondicional, que ambas son verdaderas, las que son iguales me dan verdaderas, o las que son diferentes, que son estas, me dan falsas. Vámonos a la construcción de la tabla. Arranquemos. Primer ejercicio. Les dice, ejemplo, el lenguaje natural. El lenguaje natural es cuando nos lo entregan en palabras. Soy un estudiante, entonces ya sabemos que aquí hay una flechita. Estudio en la UNAD, ¿cierto? Aquí este punto, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir este punto? ¿No se acuerdan? El punto quiere decir que aquí hay un I, aquí hay un no, y aquí hay otra preposición, ¿cierto? Por lo tanto, que sabemos que es que un condicional, aquí hay otro no, y aquí hay otra preposición. Identifiquemos, soy un estudiante, esa sería P. ¿Dónde más hay soy un estudiante? Aquí hay otra P, porque es la misma preposición, ¿cierto? Ahora que estudio en la UNAD, esta va a ser la Q. Estudio en la UNAD, aquí hay otra Q. Y lo que yo acabé de ver, el lenguaje natural, lo convertí en una preposición. ¿Perfecto? Pero vamos a ver cómo se construye esa proposición. Entonces, en esta proposición, vamos a ver cómo se construye. Entonces, tengo a P, que ya sabemos cómo son dos proposiciones que hay, P y Q, no hay más. ¿Tiene que son dos? P y Q. Entonces, son 2 a la n, que sería 2 a la 2, que sería igual a 2 por 2, que sería igual a 4. ¿Hasta ahí voy bien? Quiere decir que hay 4 valores de verdad. Entonces, como tenemos de primera P, entonces verdadero, verdadero, falso, falso. Y la siguiente es verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, ¿cuál sería el siguiente que iría aquí? ¿Quién me dice? A ver si alguien se arriesga a decirme quién me dice cuál sería ahí. ¿Quién se arriesga, por favor? P, entonces Q. No, la proposición. Sería la negación de P. ¿Cómo lo dijiste, por favor? ¿Me repites? Sería la negación de P. La negación de P. Muy bien. Entonces, vamos a colocarla. ¿Listo? Vamos a colocar esa negación de P. Vamos a negar a P. Pero ya sabemos que P está aquí. Si la negamos, pues los valores de verdad se convierten en falsos. Verdad se convierte en falso. Los falsos se convierten en verdadero y los falsos se convierten en verdadero. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuál iría aquí? La negación de Q. Muy bien, vamos bien. Entonces, la negación de Q. Como tenemos aquí a Q, vamos a Q. Lo verdadero pasa a falso, lo falso pasa a verdadero, lo verdadero se vuelve falso y lo falso pasa a verdadero. ¿La estoy muy bien? Ahora,
¿Qué operación empiezo a desarrollar aquí primero? ¿Quién me dice, por favor? P entonces Q. Espectacular, vamos muy bien. P entonces Q, pero ¿cómo construyo ese P entonces Q? Vamos a revisar cómo lo construyo. Entonces, primero voy a colocar los valores. ¿Cuál es este 1? ¿Quién me dice? ¿Qué es el antecedente? Ese es P. Muy bien, P, mírelo acá. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y lo puse acá. ¿Y quién es ese Q? Pues Q, vean, verdadero, falso. Ahora, aquí con el condicional, ¿quién se acuerda del condicional? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Se acuerdan? Cuando hay un verdadero y el siguiente falso, da falso. Muy bien. Entonces, cuando el siguiente, muy bien, estamos muy bien, me da gusto. Entonces ya aquí solucionamos. Entonces, ¿esto dónde iría? Iría aquí. Ya colocamos el resultado. Miren. Siguiente paso, ¿cuál creen ustedes que tengo que desarrollar? ¿Y negación de Q? No, señor. P entonces Q y negación de Q. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Perfecto. Ese es el que tenemos que desarrollar. Pero ¿cómo lo desarrollamos ahora? Entonces, como ustedes ya saben, este valorcito que yo tengo aquí, ¿se acuerdan? Este que está aquí, ya lo tengo aquí, ¿cierto? Y tengo aquí el I. Entonces, este, ¿cierto? Que está aquí, ¿dónde va? Vamos a revisar. ¿Y el no Q dónde va? Vamos a revisar. Ustedes ven que esto está al revés, ¿sí ven? Las dos verdaderas están aquí, ¿cierto? ¿Sí lo ven que está al revés? Vamos a identificar en la tabla de la conjunción cuál es el resultado. Miren lo que está, la parte de abajo. ¿Sí ven? Esta es la tabla de la conjunción. El antecedente y el consecuente. Pero entonces vamos a ver los valores de aquí hacia el lado contrario. ¿Listo? ¿Sí me entienden o no me entienden? Este va a Profe ser Cristancho, el 1 y este va a ser el 2. ¿Vale? Esta es la tabla. están escribiendo en el foro, en el chat. Andrea y María dice que se confundieron en ese paso, profe. Listo. Entonces pónganme cuidado. Esta es la tabla de la conjunción. La que ustedes ven aquí abajo. Esta es la fórmula, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que esta es la fórmula? La tabla base, el primero y el segundo, ¿cierto? Entonces vamos a hacerla. Es que no la hemos hecho. Vamos a hacerla. Entonces, en la tabla de la conjunción, vamos a hacerla aquí, vean. Entonces, aquí, ¿quién va primero? Pues entonces, justo, vamos a mirar este valor. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ¿qué me da? Falso. 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 Vamos, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, ¿cuánto me da? Falso. Falso. Ahora, cuando es verdadero y falso, ¿qué me da? Falso. Falso. Vamos a ver. Falso. Y cuando es verdadero, este verdadero y este verdadero, ¿qué me da? Verdadero. 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 Por eso hay que tener en cuenta que hay un antecedente y un consecuente. ¿Quién va primero? Verifiquemos si sí lo hicimos bien. Mírela. Falso, 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 verdadero. Porque esta que está aquí abajo es la tabla de la conjunción. Ustedes se me confundieron porque la anterior es la misma tabla, era la misma tabla del condicional, era la misma. Por eso pensaron que yo la había hecho aquí abajo. No, había que hacerla aquí arriba, pero como era la misma, por eso la pasé. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ahora sí? Ahora, aquí en la última, va toda la operación. ¿Listo? Que va toda la operación. Pero aquí tenemos, miren, de aquí hasta aquí,
es el 1 y este que está aquí sería el 2. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces ya sabemos que este es el 1 y este sería el 2. Vámonos con la tabla base que es el condicional. ¿Listo? Siendo esta tabla base el condicional, entonces vamos a mirar. Acuérdense que este es el 1 y este es el 2. ¿Quién quiere hacerlo? No todos, uno nomás. Yo. ¿Quién? Steven. Steven, listo, vamos con Steven. Listo. Vamos La con la primera. Nos dice que tenemos falso, falso. En cuestión sería verdadero. Vamos a ver si la siguen Steven. Dale. La segunda, igual. Falso, falso, es verdadero. Okay. La tercera nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. Vale, cuidado. Ojo el orden. Ah, al revés, no, sí, tiene razón. Sí, esa es falsa también. Entonces, vale, cuidado. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, ¿cuánto me da? La primera es falsa y la segunda verdadera sería verdadera. Sería verdadera. Mira. Falsa y verdadera, verdadera. Y la última. Y la última verdadera. Y verdadera, verdadera. Pues, verdadera. ¿Será que aquí mi amigo Steven Alexander lo hizo bien? Es el que estaba hablando, ¿cierto? Sí, señor. Mire, totalmente verdaderas. Quiere decir que lo hiciste muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Cuando todas son verdaderas, se vuelve una... Tautología. Muy bien, tautología. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bien. Bendito sea Dios. Tautología, cuando todas son verdaderas. Voy a darle otros ejemplos de la tautología. Vean, aquí son proposiciones mucho más largas. Vea, P entonces R, y Q entonces R, entonces P, O, R, entonces R. Y entonces empieza. ¿Cuántas proposiciones tiene acá? Vea, P, Q y R tiene 3, que sería 2 a la 3. ¿Y 2 a la 3 cuántos serían? 8. ¿Cierto? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y empezaríamos. 4 verdaderas, 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y empezaríamos con el entonces. Y entonces aquí buscaríamos las tablitas que ustedes ya tienen y miraríamos la verdadera entre P y R, entre estas dos. Y a revisar los valores y a colocarlos aquí. Este ejercicio ya está resuelto y me da toda una cantidad de verdad que eso se volvería una tautología. ¿Pero qué es una tautología? Una tautología es una proposición compuesta que es verdadera para todos los posibles valores. Lo que está diciendo es que esta proposición es verdadera. ¿Y qué me está diciendo que esa proposición es verdadera? Que todo el lenguaje natural que está escrito aquí es verdadero. ¿Listo? Cuando tenemos que todas sean falsas, se llamaría una falacia, contradicción o absurdo. ¿Sí? Pero ustedes dicen, uy, profe, pero ¿cómo voy a tener problemas para poder identificar si la hice bien o la hice mal? Para ello, ustedes tienen una herramienta que se llama el generador de tablas de verdad de la UNAD, en donde usted coloca estos valores y él le va a dar este resultado. Y ustedes van a poder hacer las comparaciones si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. Entonces tenemos, cuando todas son verdaderas, se vuelve una tautología. Cuando todas son falsas, se vuelve una falacia. La pregunta sería, cuando nos dan verdaderas y falsas, ¿cómo se llama eso? Eso se llamaría una contingencia, y como es una contingencia, en otros términos se podría decir una indeterminación. No se sabe si son verdaderas o si son falsas. Siendo así, terminamos ya tablas de verdad y nos vamos a dirigir a la diferencia lógica. ¿Vale? Bueno.
Leyes de inferencia lógica y aplicaciones. Las leyes de inferencia lógica no son nada más ni nada menos, sino fórmulas aplicativas que nosotros vamos a empezar a utilizar para empezar a realizar los valores específicos que vamos a tener. Esto se utiliza ¿para qué? Para demostrar si las proposiciones, cuáles son las conclusiones de algunas proposiciones. Vámonos con la primera. La primera es modo ponendo ponens. El modo ponendo ponens, ¿qué me dice? Cuando tengo una proposición con el condicional P, entonces Q, y voy a aplicar una P, automáticamente es como si yo cancelara P con P y me da como resultado esta Q. Son fórmulas. Si P implica Q y P es verdadera, entonces Q es cierta. Vamos con modo ponendo ponens. Son fórmulas que ustedes tienen que tener. ¿Oyeron? Ahorita yo voy a tratar de subir un documento donde están, o mejor, voy a hablar con las tutoras para que les envíen. Yo ya les envié a ellas para que les envíen la tablita de fórmulas para que puedan trabajar. Entonces, el modo Toledo Toles me dice, cuando tengo P, entonces Q, y tengo no P, esto es como si yo cancelara Q con Q y me quedaría no P. El negativo como que se le pondría a la primera que es P. Silogismo hipotético. Silogismo hipotético es muy sencillo. El silogismo hipotético me dice, si P entonces Q y Q entonces R, P entonces R. ¿Cómo es eso? Entonces, si estoy en Ibagué y voy hasta Espinal, y después de Espinal llego a Bogotá, entonces eso es como ir de Ibagué a Bogotá. Así sencillo, es como si canceláramos estas dos. O algo parecido a la propiedad principal. ¿Listo? Silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo me dice, ¿qué símbolo es este? ¿Qué letra me representa? O. Muy bien. Este O tengo P o Q, y entonces aquí tengo no Q. Esto es como si yo cancelara P con P y me quedaría Q. Es como si lo restáramos. Mire, tengo P o Q, pero tengo no Q. Cancelo Q con Q y me quedaría P. A estos son fórmulas ya predestinadas. Usted no las va a poder cambiar. Usted lo que va es a utilizarlas para poder solucionar su ejercicio. Adjunción. Si usted tiene por allá una P y tiene por allá una Q, yo las puedo unir ¿con qué? Con este símbolo, ¿cuál se llama? Y. Las puedo unir con I. Simplificación. Si yo tengo a P y Q, yo puedo sacar a P o puedo sacar a Q. Si la tengo con las, pero solamente con estos símbolos. No podemos inventarnos otros símbolos ni decir, ay, con entonces yo la voy a poder separar. Liliana, dime. Hola, profes, yo Dime. tengo una pregunta. En uno de los ejercicios que escogí, la respuesta que debo encontrar es Q, Discúlpame, disyunción Liliana. con Número R. uno, sí, pero yo hasta ahora estoy explicando, no puedo empezar, no puedo empezar a Ok, contestarte ejercicios. ok. Listo. Ahorita Bueno, cuando empecemos a desarrollar los ejercicios, tú vas a poder identificar. Hasta ahora voy en fórmulas, no he terminado ni con las fórmulas. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, podríamos mirar la adición, que la adición es que tengo P, pero yo la puedo adicionar con otra Q. ¿Cuáles son los problemas de aplicación de inferencia lógica? En esto tenemos que demostrar la validez del argumento, consiste en deducir su conclusión en funciones de premisas, que ahora sí sabemos que las premisas son la representación de esas letras. Esas son las premisas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, lo que me estaba preguntando por allá un estudiante más adelante, o más atrás. Ahorita les voy a explicar cómo se puede identificar y cómo vamos a mirar las premisas. Lo primero es que hay que asignar las variables a las proposiciones simples, realizar las traducciones lógicas y premisas, organizar los argumentos de forma vertical. Esto se lo vamos a enviar, pero la idea es llegar a la práctica, ¿no? Vamos a utilizar las reglas de inferencia o el reemplazo a unas nuevas premisas que se deben escribir en abreviatura de la regla y el número de premisas que se aplica. Esto se escucha raro, pero cuando lleguemos a la práctica ahorita lo van a identificar. El proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Pero vámonos al grano. Pero bueno, vamos al grano.
Si Daniel, ejemplo número 1, si Daniel come papas fritas, entonces sube de peso. Daniel come papas fritas, Q, Daniel sube de peso. Mírenlo, aquí está. Entonces, ¿eso es qué? Este es P, entonces Q. ¿Cierto? Segunda proposición, si Daniel sube de peso, entonces debe estrenar. Ah, debe estrenar ropa. Aquí me faltó ropa, discúlpenme. Ropa. Listo. Entonces, ¿este qué es? Sube de peso, ¿qué es? Q, ¿cierto? Y estrenar ropa es R. Pero está con el entonces. ¿Todos la vimos cómo la construí? ¿O alguien no la vio? ¿Perfecto? Entonces sigamos. Entonces aquí tenemos P, entonces Q, Q, entonces R. Por la ley de inferencia del silogismo hipotético puedo decir P, entonces Q, Q, entonces R. ¿Qué me dice la propiedad? La propiedad me dice, ¿se acuerdan cuando les decía que si de Ibagué voy a Espinal y de Espinal voy a Bogotá, pues es como ir de Ibagué a Bogotá? Aquí ¿qué puedo dar como conclusión? P, entonces R. Que si Daniel come papas fritas, que es P, entonces debes tener ropa, que es R. Mírenla ahí. Aquí está explicada específicamente la fórmula de silogismo hipotético. ¿Quedó claro? Vámonos con la segunda. Vamos a mirar Toledo Tollens. Entonces dice, si Linda hace tareas, aquí tenemos una proposición, pero ya sabemos que es P, mire, la que me la están quedando P. Entonces, se irá a dormir a las 11. ¿Esta qué es? Esta sería ¿qué? Q. ¿Y cuál es la que tengo aquí abajo? Lida no se irá a dormir a las 11. Quiere decir que eso es no Q. ¿Cierto? ¿Qué me decía la fórmula? En Toledo Tollens, si tengo P, entonces Q, entonces ¿se acuerdan que yo les decía, cancelo Q y bajaría P con la parte negativa? ¿Qué podíamos sacar como conclusión? Que Linda no hace tareas. Son solamente conclusiones. ¿Ok? Profe, ¿Listo? yo tengo una pregunta. Dime. Profe, con cada argumento, o mejor dicho, a cada argumento se le aplica solamente una ley de inferencia, No. o es Yo lo que estoy... posible que se puedan aplicar varias leyes a un solo argumento. Sí, se tienen que aplicar varias leyes. Hay un ejercicio, no sé si es el ABCD, el D o el A. Hay uno que es el silogismo hipotético. Lo botas de una vez. Hay otro que utiliza silogismo hipotético, después Toledo Tollens. Hay otro, lo digo porque ya los hice. Hay otro que utiliza Toledo Tollens, después poniendo ponens y después hacen la función. ¿Cierto? Entonces, los ejercicios se empiezan a desarrollar pasito a pasito. ¿Ok? Vamos a mirar qué más hay aquí adelante. ¿Cuál es la idea? La idea es que empecemos a desarrollar, ¿cierto? Vamos a mirar aquí qué podemos hacer, ¿vale? Este ejercicio es para que ustedes traten de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de dividir mi idea. Ahora sí te puedo explicar, mire, esta es la premisa número 1, esta es la premisa número 2 y esta es la premisa número 3. Esas son las famosas premisas que el chico me estaba preguntando. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio. Y me da conclusión que tengo que sacar esto. ¿Cómo saco eso? Lo primero que hago es la simplificación para poder sacar P y Q. Entonces yo coloco aquí premisa número 4. ¿Cierto? Entonces, como yo sé que por simplificación yo puedo sacar a P, premisa número 4 es igual a P, y aquí coloco ¿de qué?
¿Por qué regla? Entonces coloca por S, que es la simplificación. Y aquí puedo sacar a premisa número 5, que es que no Q. ¿Cierto? Porque las puedo dividir, vean, puedo sacar cualquiera de las dos. Premisa que es no Q. Y esta, ¿por qué la hago? ¿Por qué regla? Por la simplificación. ¿Cierto? Ahora, tengo P, pero aquí tengo P, mírela. Entonces, ¿cuál de estas me sirve para yo sacar esta 9R? Mírela aquí. Una modo poniendo pones. Entonces vamos a hacer premisa número 6, perdón. Y me voy a hacer por aquí arriba, por este lado, hacer premisa 6. Entonces la premisa 6 que tengo aquí, ¿qué quiero hacer? Que voy a colocar aquí. P, voy a colocar esta, ¿vale? Entonces, no L. Muy bien. P, entonces no L. ¿Qué es esta? Pero tengo aquí a P. Les coloco aquí P aquí abajo. Paso una línea. Mire que esta es la que tengo yo aquí, vean. ¿Sí ven? Entonces aquí cancelo P con P y me daría 9L. Entonces digo, premisa 6 es igual a 9L. ¿Por qué? Por poniendo pones. Por P, P. Entonces ya tengo esta 9L. Ahora necesito esta S. ¿Cómo quito esta S? ¿Cómo busco esta S? ¿Quién me ayuda? De todas las fórmulas que están aquí. No todos, uno nomás que me ayude. Bueno, según las reglas estoy viendo que por disyuntivo no alcanzo a leer. Silogismo disyuntivo, ¿dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? No podemos ir por silogismo disyuntivo. Porque el silogismo disyuntivo tiene que tener 1, 2, 3. Okay. ¿La ves? Sí. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que mirar este simbolito. ¿Sí ves este simbolito que tú ves aquí? Sí, hello. Entonces vean, nosotros de esta conclusión que nosotros tenemos aquí, ya tenemos la primera que es R, ya, aquí está. Ya tenemos la primera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál me hace falta? ¿La podremos sacar por Telendo Pones? Toledo pones, mírela. Ah, el señor sí tiene vista. Pero miremos qué sucede. ¿Sí? Miremos qué podemos identificar para poder sacar este proceso. Entonces, aquí tenemos, poniendo pones, tenemos 9R y vamos a identificar que necesitamos sacar esta 9S. Esta 9S que nos hace falta. Y vamos a buscar entre todas estas fórmulas, aquí el compañero dice que por Toledo pones vamos a poderla sacar. Pero mire una cosa que aquí empezamos a tener problemas. ¿Sí o no? Porque aquí tenemos con V, V y aquí está V. Muy bien. Pero esta no es negativa. Y esta Q es negativa. Vamos a hacer aquí. Entonces vamos a colocar P7 es igual, me paso para aquí para que ustedes vean, ¿vale? P7. ¿Quién fue el que me dijo que era esa propiedad? ¿Me dice el nombre, por favor? Steven. Steven. Entonces vamos a sacar a P3. Yo tengo Q. Discúlpenme la letra, ¿vale? Es que estoy con el ratón. ¿Este símbolo qué es? O. O. No es. Steven. Ese Steven me dice, pero aquí podemos colocarle una no Q. ¿Y cuál fórmula de estas me sirve? Mírela aquí. Es. Listo. Entonces con esta yo digo, muerto,
muerto y me quedaría no S. Entonces, la premisa número 7 me daría no S. ¿Por qué propiedad? Por Toledo Pons. ¿Cierto? Por Toledo Pons. Ahora, ya tenemos, ya casi llegamos al final. Ahora tenemos una premisa aquí y otra premisa aquí. De estas reglas de inferencia, ¿cuál me sirve para poder unir con la letra I? ¿Quién me dice? Adjunción. Espectacular, muy bien. Entonces yo digo P8 es igual a esto. No R, ya la respuesta. Y no S. ¿Por qué? Mírenla. Por la adjunción, las puedo unir como cuando yo quiera. ¿Y eso por qué propiedad? Por la A de adjunción. Y ya aquí se termina el ejercicio porque llegué a la conclusión, mis queridos estudiantes. Yo sé que estoy iniciando, hoy van a tener demasiadas dudas, pero hasta que no se enfrenten no lo van a poder solucionar. Es como cuando le ponían a uno en quinto de primaria o en tercero una división o una multiplicación y a uno le quedaba mal, le quedaba mal, le quedaba mal, hasta que usted la desarrolle y le quedaba bien, con la práctica, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí eso va pasito a pasito, no hay afán, tienen que empezar a identificar y a empezar a desarrollar. Perfecto, queridos estudiantes, ya llevamos hora y 15 en el CIPAS, y entonces ya yo creo que con esto ya cerramos. Quedarían 2 presentaciones y gracias. Vamos a hacer una sesión de preguntas, pero vamos a hacer una sesión de preguntas, les voy a pedir el grande favor, no específicas. Porque ustedes me van a empezar a preguntar, profe, y en mi ejercicio que dice tal, esas preguntas se las tienen que hacer en el foro a su docente. ¿Por qué? Porque usted me puede hacer una pregunta a mí aquí de un ejercicio específico y yo no le voy a poder contestar. Eso se desarrolla así o así o así porque tienen que hacerlo ustedes. Yo creo que ustedes me entiendan. Para eso ustedes suben al foro. Profe, ¿así cómo voy? ¿Así, profesor? Sí, tienen tutor en línea, que ese sí es individual y ustedes lo pueden hablar directamente con él. Pero yo aquí no lo puedo hacer porque tengo una cantidad de estudiantes grande. Y entonces ahí estaría el problema, pero entonces los escucho. ¿Cómo les pareció? Tranquilos que es el primer CIPAS. Estamos iniciando, empiecen con tablas de verdad y salgan con las tablas de verdad. Desarrollen las tablas de verdad. Y van poquito a poquito organizando. Steven, te contesto. Bueno, como tal pregunta no es, pero sí, como dices, tienes razón, al principio nos enredamos mucho y quisiera saber en qué parte como tal se subiría esta grabación para poder repasarla. No, la tutora lo va, eso se graba y eso se envía por los correos institucionales, por eso es tan importante tener los correos institucionales. También se sube a los foros para que ustedes los tengan. ¿Quiénes son estudiantes de Germán Cristancho aquí? ¿Me pueden levantar la mano, por favor? O decir yo en el chat para saber si asistió uno de los míos. Brillen por su ausencia. Ah, uy, bien, ¿cuántos? 1. Bien, Alexander, siempre usted. Ah, bien, María. Gracias a Dios porque los míos casi no entran. Pero bueno, han respondido. Hijos, ha sido un placer. Bueno, Eider también, muy bien. Ha sido un placer el día de hoy estar. Héctor también, gracias a Dios. Mariano también, ay, gracias a Dios. Ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Ida también. Uy, gracias a Dios. Ojalá fueran todos los 57 que hay.
Andrea Cortés también. Para los míos, vuelvo a tener citas con ustedes el próximo lunes. ¿Sí? El lunes me reúno otra vez con ustedes y con las profesoras Lida, Ileana y Edna organizaremos otro nuevo CIPAS para seguir sacando de dudas. ¿Sí? Muchas bendiciones, que el Señor los guarde, no se asusten, esto es un proceso y estamos número uno para colaborarles el 150%, ¿no? Ah, Brian tiene una pregunta, te escucho, Brian, la última antes de irnos. Ay, yo también, ¿quién dijo yo también? Andrea. Profe, qué pena, es que estaba revisando uno de los ejercicios de los videos y me está plantando P, entonces Q, pero entonces, según las tablas de verdades, o sea, P entonces Q, la única inferencia es que verdadero y falso da falso, ¿cierto? Ay, espere, porque usted me toca mirar, espere, porque Pero es acá es que... que Si no estoy mal, dice, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. da falso, ¿cierto? Exacto. Pero entonces Espere, acá en uno de los videos, espérate, muestro una ¿de cuáles imagen videos? ¿De cuáles videos? de las ayudas de los foros. Ok. Espérate, envío acá la imagen del pantallazo. Sí. Créeme a mí, créeme a mí. Créeme a mí. ¿Sabes qué? Envíamela y la reviso. Voy a contestarle a la otra estudiante mientras que tú envías, ¿vale? ¿Te parece, Brian? Listo, vale, de una. Listo. La chica que iba a hablar. Yo, tutor, esos enlaces donde nosotros podemos realizar las tablas, ¿sí? Las tablas para Sí, generar los valores. el del Esos simulador.